Inés Kreplak y Tali Goldman, bienvenidas a Demencia Temporal. ¿Cómo están? Hola Tevi, hola Juli, hola Juan. Hola. ¿Cómo va? Hola Ine, hola Tali. Sí, ahora la voy a presentar a Tali, porque hoy voy a dejar por un ratito a las mostras, a las poetas que venimos repasando. Hoy hay un punto de giro. Hay un punto de giro, pero lo merece, vale la pena. Como ya dijo Tevi, hoy está con nosotros Tali Goldman, hola Tali, ahora te presentamos bien, Hola, pero... Hola, bueno. Tali. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Perfecto. Tienes una calidad de imagen maravillosa. Bárbaro. Bueno, ¿por qué dejo a las poetas un ratito y paso a Tali? Por varios motivos. En primer lugar, porque acaba de sacar Tali un libro de cuentos, su primer libro de cuentos, que se llama Larga Distancia, que lo tengo acá, es de la editorial Concreto, y es su primer libro de cuentos. Y en segundo lugar, porque me parecía, además de que me parece un gran libro y del que quiero hablar con ella y compartirles algunas de mis lecturas y aprovecharla que la tenemos acá para preguntarle cosas, también porque este fin de semana se va a realizar la Feria de Editores, que es una feria muy importante, se va a hacer de manera virtual, dado este contexto, y me parecía que era importante tal vez darle un espacio radial en mi columna también a proyectos editoriales que sacan nuevas voces, autores y autoras contemporáneos que están escribiendo ahora y que por ahí es medio difícil, sobre todo en contextos de crisis, que esos autores y autoras tengan espacio, y hay editoriales independientes que apuestan a estas nuevas voces que vienen a traer una renovación también en la literatura, y de eso quiero hablar también con Tali. Entonces me parecía que era importante por ahí, por un ratito, dejar a las grandes maestras de la poesía, que ya van a seguir estando y que las vamos a traer la semana que viene, y hacer un lugarcito a las novedades editoriales y a las nuevas voces. Así que, bueno, Tali, gracias por estar hoy acá. Tali tiene 32, 33 años, no sé bien, pero 32. Es muy jovencita. 32, es licenciada en Ciencia Política, es periodista. En el 2018 publicó un libro que se llama Marea Sindical, sobre mujeres sindicalistas, un libro de crónicas, sí. Pero bueno, y publica en LatFem, escribe en LatFem, para Anfibia, para Cosecha Roja, para distintos medios periodísticos. Pero bueno, ahora vamos a hablar específicamente de literatura, de su primer libro, que como dije se llama Larga Distancia, es un libro de cuentos, tiene 7 cuentos que son uno mejor que el otro. Pero bueno, no sé si vos querés decir algo antes de que yo arranque a hablar del libro. No, bueno, gracias. Es la primera entrevista que me hacen por el libro, así que, bueno, estoy recontenta. Gracias a todos, gracias a Ine. Así que, bueno, me pone nerviosa, aunque yo soy periodista, trabajo en radio y todo, pero estar de este lado, como que me entrevisten a mí, es raro. Así que, bueno, nada, no, estoy recontenta, como una mezcla de ansiedad, de nervios, es como un mundo nuevo para mí. Nada, publicar un libro de cuentos, así que bueno, nada, transitándolo y en el medio de la pandemia, pero bueno, no sé, cosas lindas. Hermoso. Sí, bueno, uno de los cuentos que forma parte de Larga Distancia se llama La Doctora Venturini, que es un cuento que ya salió en la antología de premios, de cuentos premiados por la Bienal de Arte Joven, había salido en Divino Tesoro por Mar Dulce, y es un cuento que para mí, yo quiero que lo lean todos y todas, porque para mí es muy disruptivo, pero ya medio que se transformó, o se va a transformar en breve, digamos, a medida que se vaya leyendo más, en un clásico muy disruptivo, pero en un clásico. ¿Por qué? Porque viene a traer un tema, un tópico que, sin spoilear demasiado, es sobre la autosatisfacción femenina, la masturbación, en un contexto de una comunidad judía ortodoxa, ¿no? Entonces es algo que siempre estaba ahí, digamos que todos sabemos que existe, nunca se había contado en la literatura, y menos de esa forma, porque es un cuento que tiene mucho sentido del humor, pero que es muy disruptivo, no sé, entonces, bueno, ese es un cuento que para mí ya es un clásico recién salidito del horno. Creo que está disponible también, digo, como adelanto, ¿no? Sí. Para leer. Sí, está disponible, está en mi Twitter, si lo quieren leer. Pero bueno, sí, forma parte de Larga Distancia y también está en la antología de Mar Dulce. Sí, es como medio tragicómico, ¿no? Ese cuento. Surge de una anécdota real.
realmente de una ginecóloga que me cuenta, digamos, la experiencia de chicas de la comunidad judía ortodoxa que no pueden quedar embarazadas y no pueden quedar embarazadas porque no saben tener relaciones sexuales. Y este cuento lo escribí 1 año y medio antes de que explotara Poco Ortodoxa la claro, serie. Entonces fue como gracioso. Lo leí anoche, me encantó el cuento, pero tenía muy presente porque vi hace poquito Poco Ortodoxa y me acordaba mucho de eso. Claro, cuando la gente veía Poco Ortodoxa me escribía tipo, che, Tali, este es tu cuento, como, ¿qué onda? No sé qué. Así que por eso un poco lo liberamos el cuento para, no sé, subirnos un poco a la ola de Poco Ortodoxa. Pero bueno, quería como contar, ¿no? Ese tabú de esa comunidad como tan cerrada, donde las mujeres están tan como encerradas, donde hay un montón de tabúes. Y bueno, literariamente, digamos, cómo contar algo tan tabú, bueno, fue como el desafío, porque bueno, tenía que encontrar una manera como entre graciosa y eso, como medio tragicómica de una situación como trágica, ¿no? Que es como no conocerse a una misma. Entonces, bueno, esa fue un poco como la idea de ese cuento. Tali, una consulta al respecto. Para quien se está sumando, Tali Goldman, @TaliGoldman en Twitter, ¿verdad? Donde pueden acceder a este cuento liberado, porque imagino que muchos estamos interesados. Y además hay como una impresión de cierta aroma crónica, cierta marca periodística, porque partís de un caso real que vos abordás desde un enfoque periodístico, investigativo si se quiere, ¿no? No lo había pensado así. Puede ser ahora que lo decís. Pero, digamos, siempre lo pensé en el registro del cuento. Yo creo que, digamos, en un punto toda la literatura por ahí tiene una conexión con algo de la realidad, ya sea, no sé, una anécdota, un personaje, una frase. En este caso, eso, surgió como de una anécdota, digamos, no hice una investigación exhausta, claro. Digo, fue una anécdota que me contó, me quedó resonando como mucho tiempo, dije, ¿qué hago con esto? Como que ¿cómo puedo contar esto? Y lo llevé a la literatura, pero es verdad lo que decís, por ahí, sin querer, digamos, fue también parte de mi otra beta de periodista, en realidad es de mi misma beta, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Como... Yo creo que hay algo que puede ser de tu oficio como periodista, que es el trabajo con la oralidad, que es... Tali tiene un gran oído, es muy interesante y muy divertido también cómo usa frases que tal vez escucha, no sé, o sea, son claramente del registro oral, pero que pintan muy bien a los personajes, digamos, tiene muletillas que solo puede decir ese personaje, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí hay algo del trabajo con la escucha, con el oído que está muy presente. Bueno, en los grandes escritores y escritoras eso es muy importante, pero casi todas son o conversaciones telefónicas o mails o testimonios, pero que son, bueno, voy a tratar de llevar a lo escrito un testimonio como con el lenguaje oral, y entonces la escucha creo que está muy marcada en la literatura de Tali, y además hay algo que, por ejemplo, yo le comentaba que el primer cuento que le da título al libro, Larga Distancia, es una conversación entre madre e hija a la distancia claramente, y tiene muchas reminiscencias de Manuel Puig, o sea, suena Manuel Puig, suena en particular Cae la noche tropical, que es una novela, la última novela que escribió, que son dos hermanas en la vejez. Uno de mis libros preferidos. Sí, sin de duda. Los míos también. Y es una conversación telefónica entre dos hermanas que están separadas de grandes ya, una en Buenos Aires y la otra en Río de Janeiro. Acá están en Israel y en Buenos Aires, ¿no? Como hay una gran distancia también, es una madre y una hija, pero Puig lo que tenía era, por ejemplo, en Sangre de Amor Correspondido, lo que hizo fue grabar una conversación y transcribirla. Sí. Y esto en algún punto parece ser una transcripción también. Entonces, ahí hilando con lo que dice Tevi, de por ahí el material, digo, ¿cuál es la tecnología primera para un periodista? Tal vez el grabador, ¿no? Entonces sí. Ahí me hizo acordar un poco y te quería preguntar si vos, ¿de dónde sacabas eso? O sea, ¿cómo era tu manera de trabajar? O de escribir este cuento en particular, si querés, pero si tomás algo de las grabaciones, si haces transcripciones o no. Mira, la verdad no, o sea, este cuento es 100% ficción.
sí, claramente, digo, me imaginé, o sea, como que en todo el proceso de escritura de este libro, que fue dentro del marco de la maestría en escritura creativa, en donde yo quería como hacer algo muy diferente a lo que justamente yo venía haciendo, que era periodismo. Sí, digamos, lo que más me importaba, más que las tramas de los textos, esto lo fui descubriendo, ¿no? A medida que fui escribiendo, es como que me importaban, como decías vos, ¿no? Las voces y los personajes. Entonces, eso como que me relajó en un punto en donde empecé a dejar fluir como esas voces que yo misma me iba inventando. Entonces es como que justamente no estaba tan atada a, no sé, como a decir, bueno, a ver cómo va a terminar este cuento, cuál es el argumento de este cuento. Es como que me entregué como a dejar fluir esas voces, si bien yo sabía que acá quería contar una conversación entre una madre y una hija que vivía en Israel y que, bueno, me imaginaba que ella se había ido en el 2001 y que, bueno, en definitiva quería como jugar con algo de la soledad, en definitiva quién estaba más sola que la otra, como que la construcción de ese cuento fue más como un devaneo de, bueno, no sé, cerré los ojos y me imaginé como el estereotipo de esas dos personas, que lo tengo muy manchado, ¿no? Como una vieja judía y una hija medio clase mediera. Entonces, es como que en general los cuentos eso, como que dejé más fluir la manera en la que hablaban y cómo podían como interactuar ciertos personajes que en sí el argumento. Entonces, muchas veces no tenían claro cómo iba a terminar el cuento. De hecho, el último cuento, que se llama Walking Distance, sí está basado en unos mails reales, pero ese cuento me costó mucho también porque no le una secuencia de mails entre dos cuñados, uno que vive en Nueva York y otra que está en un geriátrico. Y ese cuento me costó mucho porque no terminaba de encontrarle como el argumento, hasta que dije, no sé si hay un argumento, es como la conversación entre ellos dos, es como, y eso creo que se basan en general todos los cuentos, ¿no? Como que no sé si hay un gran argumento en cada cuento, sino que es más como o una situación o una escena o un vínculo. Entonces, creo que ese fue un poco el proceso. Sí, pero a la vez, o sea, lo que yo leo en todos estos cuentos, digo, para salir, es verdad todo esto que vos decís y está muy bien trabajado y por eso son tan llevaderos, tan lindos de leer todos los cuentos, y tienen como mucha velocidad, que se agradece, sí, por supuesto, pero sin falta de profundidad, porque tienen mucha profundidad, hay como muchas capas de lectura, y si bien al principio algunos pueden decir, bueno, hay un trabajo con el humor, es verdad, pero hay mucha nostalgia, hay acidez, o sea, digo, sí, yo creo que son bastante trágicos los cuentos, sí, en un punto, como que te reís porque es verdad, digo, yo me gusta en general el humor y me gusta en la literatura el humor, pero yo creo que en el fondo son súper dramáticos los cuentos, es como que es un poco esto, ¿no? De la soledad, la muerte, las negaciones, no sé, hay un cuento que es sobre una sobrina que nunca, bueno, no sé cómo hacer para hablar sin spoilear, pero como algo de la sexualidad, de una negación familiar, es como que, no sé, siento que son como eso, como tabúes, como dramas de las familias, como por ahí muy chiquitos, por ahí como es eso, es como una anécdota, pero sí, como yo creo que en el fondo como son bastante trágicos los cuentos. Y tienen una... De que te rías, ¿no? Como... ¿Hay algo medio que los englobe? ¿Cómo sigue? Yo ya estoy yendo a comprarlo después de leer anoche la doctora Venturini, pero... ¿hay una línea de lo que es la religión, de lo que es la sexualidad, o hay un poco de todo? Yo creo que hay un poco de todo, como que originalmente este proyecto empezó porque yo había hecho un taller literario hacía muchos años, cuando me había mudado sola, y en mi edificio tenía 3 vecinas viejas, entonces como que empecé a postear en Facebook algunas como conversaciones que tenía, qué sé yo, ese proyecto quedó medio trunco y lo retomé. Entonces originalmente como
un poco mi hilo conductor era que los personajes fueran personas como mayores, esto, ¿no? Medio personajes cuidianos o de Eve Ward o hasta, no sé, medio de Aurora Venturini, no sé, como un poco en ese hilo narrativo, pero después no sé si finalmente terminaron siendo así, como que hay, no sé, la de la doctora Venturini no es una vieja, pero creo que finalmente, como con este título de Larga Distancia, creo que hay como como un camino en donde por ahí la distancia abordada de distintos aspectos, como eso, ¿no? La distancia como real, la distancia en cuanto a la soledad, la distancia con la muerte, no sé, la distancia entre las familias, la distancia no sé, con uno mismo. Con uno mismo, totalmente. Y generacional también. Generacional también. O sea que en definitiva hoy si tuviese que decirte qué atraviesa todo, sí diría que hay algo como con la distancia que engloba, no sé. No sé qué decís vos, Inés, que lo leíste. No, sí, está eso y además una cosa que yo quería decir antes es que si bien, bueno, Tali es periodista y está el registro oral y todo, hay mucho trabajo con una relectura del canon literario argentino en particular. Esto que decía Tali está presente la literatura de Eve Ward, está presente Manuel Puig, está presente Silvina Ocampo, Aurora Venturini, Fogwill, ¿no? Sí. Con el cuento Ayuda a ella, que además me parece interesante. Yo lo que leo es grandes tópicos por ahí de la literatura, digamos, puede ser que las tramas no sean muy originales, pero se retoman problemas, o sea, digamos, temáticas transitadas por la literatura, pero desde un lugar distinto, un poco por el judaísmo, otro poco por poner en el foco personajes o historias que muchas veces estuvieron veladas en la literatura argentina, como la masturbación femenina, el mundo de las lesbianas, sobre todo de las lesbianas grandes, sí, las viejas, ¿no? Pero las personas retardadas, digo, como hay las migrantes, y lo que hace Tali también en uno de los cuentos, que es Ayuda a ella, es traer el cuento Help a él de Fogwill, que además viene a discutir la tradición de Borges, ¿no? de la Aleph. Y Tali lo que hace es poner, en vez de un narrador varón, una narradora mujer y de clase baja, ¿no? Como una especie de trabajadora de una empleada doméstica. Una empleada, pero de una familia aristócrata, sí, ¿no? Y esa es la narradora que viene digamos, en algún punto a hacerle un homenaje a la literatura de Fogwill, pero también un poco digamos, a seguirle la tradición. O sea, es irreverente la actitud, yo le decía como que irreverente, porque bueno, ella viene a continuar en algún punto la línea de los machitos, con su primer libro de cuentos, ¿no? Y siendo mujer también. Entonces, es interesante también esa ruptura, y yo creo que se ve ese corrimiento en muchos de los cuentos. O sea, por ejemplo, no sé, en Larga Distancia, que era el que mencionábamos recién, hay una nostalgia no ya por la tierra prometida, sino por la tierra elegida, ¿no? Como es el camino inverso, y en ese sentido hay muchos corrimientos que me parece que son interesantes, son lecturas muy interesantes, y por eso también en algún punto yo lo leo como un libro de cuentos muy feminista, pero no panfletariamente feminista, sí, que eso es lo interesante. No está diciendo voy a escribir un cuento sobre... sino que aparecen personajes, que aparecen historias. Vos me lo dijiste, esto que te parecía un libro súper feminista, y la verdad es que yo nunca lo había pensado de ese modo, y me pareció re bueno lo que dijiste, porque sí, es eso, como que yo no lo busqué, digamos, pero sí, claro, obvio, los personajes son femeninos, trato eso, como hay un cuento sobre lesbianas, un cuento sobre masturbarse, como un cuento de lo que vos me decías, hay uno que se llama Torta de Naranja, que es como de una herencia de vecinas. Precioso. Entonces es como que sí hay como una cofradía de mujeres, sin pensarlo, ¿no? Porque es eso, no es que dije como, bueno, quiero que todas sean mujeres y quiero hablar de esto. Como que, bueno, claramente sí, digamos, una está atravesada por un montón de cosas, por lecturas, por temáticas, por un montón de cosas, y sí, claro que se ven reflejadas también en la ficción. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. Porque a veces cuando me saco el sonido después no puedo volver. ¿Yo puedo preguntarte, Evi? Por favor, Juli, adelante.
Tali, bueno, salió el tema de la distancia, el tema de la soledad, saliendo un poco de la ficción, yendo un poco a la realidad como escritora en esta cuarentena. ¿Cómo te estás llevando con esta situación? ¿Estás pudiendo leer? ¿Estás pudiendo escribir? ¿Estás pudiendo aprovechar la cuarentena? Vos sabés que sí, como que encontré momentos como muy como lindo, o sea, la estoy pasando para el orto, me parece una mierda, o sea, quiero aclarar todo esto. No queremos estar en obvio, cuarentena. No. Aclarado Sí, este punto. no está romantizando la cuarentena. Entonces, para mí esto es un drama. Bueno, sacando todo eso, Sí. encontré ciertos placeres a esta rutina de estar encerrada. Y, por ejemplo, descubrí los domingos a la mañana, que era como un espacio que nunca me daba, porque siempre los sábados a la noche uno hace cosas y los domingos duerme y después uno en general siempre va al almuerzo familiar. Entonces, como que medio que se armó que los domingos, yo convivo con mi novio, él duerme hasta tarde, entonces el domingo a la mañana se armó como mi único momento de soledad. Entonces, hermoso, y de repente decidí que no quiero leer más los diarios los domingos, aunque yo soy periodista y trabajo en política, qué sé yo, entonces es como que me levanto, me hago un café y me pongo a leer literatura. Y la verdad es que me leí un montón, como me reenganché en ese espacio, como me armé como mi micromundo de domingo a la mañana, y claro, estoy tipo, no sé, de las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde leyendo. Resoluciones de cuarentena, no se sale más los sábados a la noche, no se lee más diarios el domingo a la mañana. Sí. Ya tenés dos muy importantes. Eventos culturales. Bien. No, pero claro, sí, porque era un espacio que no existía el domingo a la mañana. En general el domingo, viste que uno, eso, como almuerza con la familia, cena con como... Entonces, de repente, claro, el domingo es como... Sí, fantasma. Porque pensaba en tantas cosas que contabas de tus personajes y el tema de la larga distancia y de comunicarse con los seres queridos, bueno, los mails, los llamados telefónicos y el mundo de Puig y un montón de cosas. Pensaba, ahora estamos viviendo así, digo, yo estoy viviendo así en relación a mi mamá que vive en Avellaneda, ¿no? Que no la veo hace 5 meses. Estamos teniendo un intercambio literario, poético, verbal, oral. Con te juro que el libro no fue pensado, o sea, el título del libro está pensado desde el año pasado, y claro, cuando empezó a pasar todo esto era como, justo, como parece a propósito, pero no lo fue, pero sí, obvio, para mí hay algo también de que estamos viviendo una larga distancia, total. Y yo quería saber un poco sobre que chateaba con Ine antes de arrancar. Muy gracioso porque yo no entendía bien. Yo le decía a Ine, es re loco, últimamente están saliendo un montón de cosas de chicas que pasaron por la maestría, porque la semana pasada la tuvimos a Ine Ulanovsky, no sé qué, y le digo, qué loco, empieza a pasar esto hace poco, y me dice, no, es que la maestría es algo que empezó a pasar acá real hace poco, y ahí ahora entendí lo que es. Pero también me doy cuenta que también hay como una ola de esta conjunción periodista-escritora, que hay bastante ahora. La veo en vos, en Ine. Ine es un poco periodista, ¿o no? No estoy... Ella dice que no, pero para mí sí. Para mí es... Sí, Ine es periodista. Ine es periodista y es una mujer de radio. ¿Qué importa lo que ella diga? Digan quién es Ine. Inés Ulanovsky la acaba de nombrar, autora de las fotos, el libro que acaba de salir. Libro del año también. Hermoso el libro. A mí me gustaría juntar a Ine y a Tali también un día, que cuenten cómo aprovecharon la cuarentena. Claro, hay que marcar porque nos referíamos por ahí, el que está escuchando te dice... paso nuestros chats cotidianos y te vas a querer matar, Para abajo, y los de ella y míos ni te digo, jugamos. Nuestro sticker favorito es Todo Saldrá Mal. Claro. Está bueno lo que decía aquí Inés Kreplak, porque claro, el que está escuchando dice de que Inés, se nos juntaron las Ineses. Inés Ulanovsky estuvo aquí, su libro es Las Fotos, aquí Tali Goldman. Es un nombre literario, ¿qué pasa? La verdad que debemos patentarlo. Pero... No, entonces yo vi esto, también me acordaba de Malén Denis, se llama, que también es periodista. Como digo, hay una ola nueva de periodistas escritoras que aparte
todas me interesa mucho lo que hacen, no sé bien a qué se debe este fenómeno. Y las 3 salieron de la maestría de escritura creativa, o sea que está siendo un buen semillero, ¿no? Claro. Publican bastante quienes pasaron por la academia. Sí, no, para mí la maestría fue como un antes y un después, en el sentido de eso, yo soy politóloga, aunque nunca ejercí en un punto como que, no, o sea, no me asumo politóloga porque nunca, no sé, digo, más allá de que siempre hice periodismo político, como que no me dediqué ni a la investigación, ni a la academia, ni nada, pero sí, digamos, vengo de ese mundo, como más periodismo político, crónicas, qué sé yo, entonces la literatura, digamos, nunca, no es mi mundo en un punto. Entonces a mí sí como que me abrió la cabeza, si bien como por ahí la mitad de mis compañeros sí venían de letras o son docentes de literatura, éramos pocos por ahí los que veníamos como de un mundo como relativamente ajeno, digamos. Entonces yo siempre digo que para mí fue un antes y un después, y sobre todo para mí fue como, más que aprender a escribir, fue aprender a leer la maestría. Es como que descubrí una nueva forma de leer literatura, como desde nuevos autores y autoras que no tenía idea, hasta vincularme como con los libros de otra manera. Entonces también, como un poco retomando la pregunta que me hacía Juli, también es como que siento que el espacio que me construí de leer también es como también un nuevo espacio que me construí yo misma, como en esta nueva etapa de posmaestría y de querer cada vez más escribir literatura. Aunque bueno, yo creo que también el periodismo narrativo es literatura, pero bueno, ese es otro debate. Y es ficción. Sí, hay un montón. Escúchame, ¿y estás escribiendo? ¿Estás escribiendo en estos tiempos? ¿En estos meses? O sea, escribo porque soy periodista, digo, escribo por trabajo. Además, ahora trabajo como guionista de podcast, entonces estoy como con eso. O sea, esos son mis trabajos, digamos. Escuché de Polka, dije, ¿no? Yo también escuché de Polka. Polka. ¿No había quebrado Polka? No. Pero quebró, pero quedó una oficina nada más. Está escribiendo unos cortos que van a hacer. Una serie que se llama Depresión y Cuarentena. No, mentira. Guionista de podcast, ¿cómo es eso? Sí. ¿Se guionan? Sí, yo trabajo en un podcast narrativo. Es un podcast para aprender a hablar español de una empresa que se llama Duolingo. Nosotros tenemos que hacer ese, Juan, para aprender a hablar. Claro, bueno. Y la verdad es que están buenísimos. Son historias reales, de personajes reales. Bueno, nada, entonces estoy con eso. Entonces escribo en ese sentido porque es mi laburo, pero no, o sea, con todo el tema del libro y qué sé yo y bla, 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 no estoy como, no tengo bien en claro. Tengo varias ideas como y proyectos ahí de cosas, pero siento que prefiero leer ahora. No sé, como que estoy más enganchada con la lectura y entonces, no sé, también quiero respetar mi espacio de lectura y no como obligarme a tener que escribir una nueva cosa, una nueva novela, un cuento, como que... También está bueno acompañar el libro y el proceso y las lecturas que van llegando, como que uno escribe en un momento y después empiezan a aparecer, escribe en soledad y después aparecen los lectores, las lecturas. Está bueno también acompañar eso, ¿no? Como cierto descanso y distancia con la escritura para poder disfrutar también de tanto trabajo y tanto esfuerzo. Sí, porque además duró un montón, no es que lo escribí digamos, fue como casi 2 años de escritura. ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo arrancaste ahí y después cuando saliste de eso lo seguiste laburando? ¿O cuando saliste ya lo tenías cerrado? No, o sea, la mayoría sí, porque son parte de la digamos, fue mi tesis que entregué en septiembre del año pasado, creo, ya no me acuerdo. Uno de esos cuentos es el que ganó la Bienal, que ahí nos conocimos con Inés, y ahí, digamos, la editora de la editorial leyó el cuento, que es La doctora Venturini, le gustó mucho, y ahí me dijo como, che, ¿tenés más? Ahí yo le di estos cuentos, y sí hubo como una etapa no diría de reescritura, porque estaban bastante cerrados, porque eso, los trabajé como por casi 2 años, pero sí hubo como cierta edición por parte de las editoras de Concreto,
Y el último cuento sí lo escribí para el libro, no era parte de mi tesis. Tali, una cosita. Entonces, porque sí, aquí justamente estamos casi llegando a la recta final de la columna y tenemos algo pendiente que platicábamos sí. con Inés pre-programa, que es una lectura, ¿verdad, Inés? Te doy el pase a ti si querés introducir como modo de comenzar a cerrar esta tertulia tan linda que tenemos aquí. Bueno, no, en realidad si vos, Tali, tenés ganas de leer un poquito, claro. A nosotros siempre en la columna nos gusta escuchar un poco cómo leen las autoras, cómo leen las poetas. Siempre, bueno, hasta ahora venimos haciendo columnas sobre poetas que ya no están, pero igual traemos grabaciones y demás, entonces siempre está bueno un poquito de escuchar cómo lee cada uno por la cadencia, y vuelvo a recordarles que el libro de Tali, Larga Distancia, de Editorial Concreto, se puede conseguir en Librería Corneja, en Triunvirato 4333, o en la Feria de Editores también a partir del viernes, sábado y domingo. ¿Querés leernos, Tali? Dale, ¿te parece que lea Larga Distancia? Sí. Bueno, vos me cortás. Bueno. ¿Querés leer un fragmento? Estamos bien de tiempo, pero ¿querés leer un fragmento? Algo que vos digas como para dejarnos ahí pendientes para ir a buscarlo. Un fragmentito que vos quieras. Siempre es difícil cortar un cuento, obviamente, pero es más que nada para, no sé, para mí el inicio. Dale, bueno. Claro. Larga Distancia es el cuento. En una semana Malena entra al ejército. Te dije, mami, ya no me acuerdo de lo que te digo y de lo que no. Estoy con insomnio hace unos días y eso que yo siempre fui de dormir bien. Sí, Ingrid, nunca tuviste ese problema. Eso siempre me tenía preocupada por tu hermano. ¿Por qué no le preguntás a él por las pastillas que toma y de paso le pegas un llamado? ¿Querés que te cuente la última vez que hablé con Gustavo lo que me dijo? Mami, por favor. ¿Y la nena cómo está con el asunto del ejército? Y ella está contenta, o eso me dice a mí, andás a ver. Van los amigos, ve a los hermanos más grandes, qué sé yo. Cambiemos de tema porque me angustio. ¿Vos pudiste arreglar el televisor? Sí, vino Víctor, ya le tengo que hacer un monumento a este hombre. Además vino Carolina, su esposa, y tenés que ver cómo me atiende. Me dejó café hecho, son de otra calidad de gente ellos. ¿Es el mismo de siempre? No, este es nuevo. El anterior le hicieron un juicio acá a los del consorcio porque la verdad no estaba nunca. Pero como había que pagarle una fortuna, entonces se llegó a un acuerdo, qué sé yo, pero este Víctor es divino, creo que es de Perú o de Jujuy, no me acuerdo lo que me contó, pero viajan seguido. Mami, otra vez te lo digo, en serio, pensalo, ya pasó un año de lo de papi y vos sabés que esto te lo vengo diciendo incluso desde que estaba vivo. Acá estamos nosotros, Jorge, los chicos, no es la primera vez que hablamos de esto, acá estarías mucho mejor, la calidad de vida, todo, mami, no es lo mismo allá que acá. Acá están muy avanzados con todo el tema de la diabetes. Ya te dije, te tendrías que dejar de pinchar todos los días. Ahí. Larga distancia, ¿verdad? Tali Goldman en Yendo. Son de otra calidad de gente ellos. Sí, esa frase me parece preciosa. Hermoso. Son de otra calidad. Tali, esto lo encontramos, vamos aquí a repasarlo brevemente. Esto es Larga Distancia, Concreto Editorial. Vamos igualmente a robar en redes, a emprolijar lo que igualmente muy bien mencionó Inés, donde podemos encontrar tu laburo. Y si no, lo tengo aquí para decirlo correctamente, @Tali Goldman en Twitter, donde podemos acceder a todo lo que haces periodísticamente, en escritura, en este nuevo laburo. Así que Inés, Tali, hermosa tertulia, hermoso encuentro, aprendimos mucho, la verdad. Nuestro amor ilimitado a ambas por tan linda columna. Bueno, gracias y volvemos a nuestra programación habitual la semana que viene. Por favor. Gracias a todos, la pasé bárbaro, gracias. Siempre bienvenida, beso a ambos. Gracias. Amigos, amigas, amigues, en la ruta del Tentempié, Inés Kreplak, conjunto a Tali Goldman, presentando Larga Distancia, Editorial Concreto. Y si no, pueden encontrar parte de ello en su Twitter, mediante su Twitter, @Tali Goldman. Después de esta hermosa ruta del Tentempié, vamos a parar un costado del camino, como la canción de Fito, justamente. Vamos con un pequeño corte musical y después mucho más Demencia Temporal. ¿Qué suena? Suena Mac DeMarco, Chamber of Reflection, temazo.